Rápidamente les presento el libro del que vamos a estar platicando hoy, 70 años de la Guerra de Corea, el armisticio y las complejidades geopolíticas de un conflicto inconcluso. Hoy nos acompaña Juan Felipe López Aimes, que es uno de los coordinadores del libro, nos acompaña Sergio, que es parte del Círculo de Estudios Coreanos, y nos acompaña Armando Azúa, que es de la Universidad Iberoamericana, ¿no? No quiero dejar de mencionar que el otro de los coordinadores es Alfredo Romero, y nada más para meterles un poquito de ruido e invitarlos a que revisen el libro, pues bueno, él es conocido por ser una de las primeras personas que realizó estudios de posgrado en Corea, y pues bueno, él ha sido, como lo mencionan aquí en el mismo libro, en el prólogo, ha sido una de las personas que ha logrado formar a las siguientes generaciones en estudios coreanos. Entonces, bueno, aquí están algunos de las personas que han colaborado con él. Y tampoco quiero dejar de mencionar que este es un libro que es una colaboración entre el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, en donde elabora justamente uno de los coordinadores, que es el doctor Juan Felipe López Aimes. Y también quisiera, para abrir el debate, leer justamente las dos primeras líneas de este libro, que dicen: es altamente probable que en el transcurso de la historia humana no haya existido un solo día sin esa forma de convivencia trágica llamada guerra. Entonces, bueno, esto es un poco de cómo inicia el prólogo, y aquí alrededor del libro nos platican sobre cuáles son los estudios que se han hecho alrededor de este conflicto, por qué ha sido tan poco estudiado, y eso mismo es lo que le da un poco de valor al libro, ya que hay pocos estudios al respecto, ¿no? Entonces, con esta frase y este contexto del libro, yo le daría la palabra, sin más, primero a Juan Felipe, y les recordaría que tienen 15 minutos para no exceder el tiempo, ver si podemos tener algunas preguntas, y yo les voy avisando cuando se les vaya terminando el tiempo, ¿vale? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de que se hayan tomado unos minutos de su visita a la Feria Internacional del Libro aquí en el Palacio de Minería, pudiendo estar en otros lados. Bueno, se aprecia muchísimo. Esperamos que lo que vamos a comentar aquí estimule las ganas de poder revisar este libro, que se puede adquirir, por supuesto, en su versión física, o se puede descargar también desde el sitio del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias sin costo alguno. Pero bueno, hay gente que lo prefiere así y a mí me encanta. Este es un libro que tiene su riesgo en el sentido de que es un proceso que todavía está vivo. Es un conflicto, como dice aquí, inconcluso. Y durante mucho tiempo, desde que concebimos un grupo de colegas, entre ellos Jorge Suárez, que está aquí presente, Alfredo Romero, uno de los coordinadores, desde que concebimos esta idea del libro, siempre pensamos: ¿y si la península coreana se reunifica? Nuestro libro ya no va a servir, va a ser algo así como que no le atinaron, no supieron qué decir, no hicieron nada así importante. Entonces tuvimos 10 años así, afortunadamente o no, la guerra sigue estando ahí, latente, con el mínimo equilibrio de un armisticio, que como saben es simplemente un alto al fuego, pero bueno, técnicamente la península está en guerra. Y bueno, pues lo que nos hace pensar estos 70 y ya pico de años que lleva la guerra pues viva, es por qué. O sea, ¿qué otro caso en el mundo, en la historia, ha tenido un tan prolongada vida un armisticio? Los armisticios pues tienen que ser un instrumento temporal en lo que se calman los ánimos, se puede negociar, se establecen las bases y se procede a establecer un acuerdo de paz. Pero no ha ocurrido en más de 70 años. Entonces, en esta gran duda que tenemos como académicos, bueno, ¿a qué se debe esta situación? Y entonces lo que ustedes van a encontrar en este libro es varios ángulos de observación de este problema
que tratan de dar desde diferentes perspectivas y disciplinas algún tipo de respuesta que nos haga un poco más clara el panorama, y ni siquiera es que digamos que, bueno, después de esto la reunificación, incluso algunos de nosotros decimos, es posible que nunca haya reunificación por las características del conflicto, como ha evolucionado, y todo eso es lo que contamos aquí. Este libro está dividido en 3 partes. Hay una parte de temas transversales, por supuesto. La primera, bueno, después de la introducción, donde se hace una narración de más o menos lo que les acabo de decir, un planteamiento de lo que les acabo de decir, la primera parte empieza con la Guerra de Corea. ¿Qué fue la Guerra de Corea? Porque es un conflicto muy, muy complejo, por supuesto, pero también que se presta mucho a interpretaciones opuestas, ¿no? Que no permite a veces matices. Y lo que hacemos aquí, en el capítulo de un colega coreano-canadiense, Stephen Lee, fue pues darle una visión un poco fuera de la caja al conflicto de la Guerra de Corea, la Guerra Civil Coreana. En este texto tiene un peso muy importante el papel de Estados Unidos, por supuesto. Por eso no está como un capítulo aparte en la sección última de los casos de las grandes potencias y sus intereses en la península, porque ya está aquí y está a lo largo de todo el libro prácticamente. Entonces ese es un primer acercamiento, lo que ocasionó el problema que tenemos ahora, ¿no? La Guerra de Corea y un poco los prolegómenos de la Guerra de Corea. ¿Por qué se llegó a eso? Y una vez que se planteó el alto al fuego, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, hay un capítulo sobre lo que sucedió inmediatamente después, que no fue, aunque eso se intentó, un tratado de paz. Porque los coreanos ya estaban divididos desde antes de la guerra, desde antes de la ocupación japonesa en la primera mitad del siglo XX. Entonces llegar a ese punto no era simplemente somos hermanos y somos la misma sangre, el mismo grupo étnico y siempre hemos estado unidos. Hay muchos elementos que dividían a la sociedad y a la política coreana que anteceden el conflicto y que no se resolvieron con el conflicto tampoco. Y los intentos de acuerdo de paz en Ginebra pues no pudieron resolver esas divisiones. Ese capítulo es muy interesante porque entonces dices, aquí hay algo que tiene un largo aliento, esto va pues para largo. El siguiente capítulo es lo que mucha gente le interesa, que es el programa nuclear norcoreano. La evolución, la historia, las intenciones iniciales, cómo fue desarrollándose. Inicialmente tenía un carácter más o menos civil, pero en el fondo había un carácter defensivo. ¿Cómo fue esto caminando este gran proyecto del fundador de Corea del Norte? Está narrado por Alfonso Aragón en su capítulo, y de ese capítulo sigue uno que escribí junto con Jorge sobre el tema de la paz, la unificación y la desnuclearización famosa, que están ahí, todos son temas que han estado ahí por décadas. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿no sería más conveniente que se resolvieran? Entonces, ¿qué hay de fondo? Trabajamos el tema de la confianza que puede o no haber entre estas partes. Y esta primera sección la cierran, por supuesto, las sanciones que ha impuesto la comunidad internacional, sobre todo el Consejo de Seguridad e individualmente algunas potencias enemigas de Corea del Norte, y que lo tienen cercado de tal manera que Corea del Norte, uno dice, bueno, ¿cómo es que hacen tanto si están bloqueados por todos lados? Bueno, pues hay dos asuntos. Uno, pues hay formas de saltarse estas sanciones, y por otro lado, las sanciones pues no sirven porque no resuelven el problema de fondo de Corea del Norte, que es la amenaza que siente sobre sus supuestos o percibidos enemigos. Así que este capítulo critica las sanciones como pues una manera de lidiar con el asunto pues completamente fracasada, infructuosa, y que no tiene forma de que tenga éxito en el futuro.
La segunda sección es sobre una perspectiva más acerca de lo que piensan en Corea del Norte, la política exterior de Corea del Norte y la política exterior de Corea del Sur hacia su contraparte y viceversa, ¿no? Entonces es como una especie de zoom de los problemas y asuntos transversales que les dije. A ver, bueno, ¿y qué piensan los protagonistas de esto? ¿Cómo han trabajado sus políticas entre ellos, las relaciones intercoreanas? Bueno, ahí hay 3 capítulos escritos por Jorge, otra vez, uno de ellos, y Eduardo Tadeo, otros 2 capítulos. Son excelentes para ver justamente las miradas de los protagonistas. Y la tercera parte, y ya con esto terminaría, trata de cuál es el papel de las grandes potencias. Entonces le dedicamos un capítulo a China, un capítulo a Rusia y un capítulo a Japón. Pensamos pues que son las grandes potencias que tienen responsabilidad en esta situación, pero al mismo tiempo creo que esperamos demasiado de ellas porque el conflicto intercoreano es ciertamente un problema que nació en Corea y que sigue estando en Corea. Entonces, esto es un poco algunas de las conclusiones a las que inevitablemente llegan y que finalmente las grandes potencias en su diplomacia hacia el problema de la península coreana, pues resulta ser muy hipócrita, ¿no? Porque dicen que quieren la unificación siempre y cuando sea pacífica, que se desnuclearicen porque ponen en peligro a todo mundo, pero en el fondo lo que hemos visto es que las potencias están interesadas en que haya una división. Entonces, estos detalles que contamos aquí creo que hacen de este libro una obra muy original, porque no son argumentos que se traten en la literatura en español o incluso en inglés. Así que lo tenemos aquí en este libro, en un gran esfuerzo de muchos colegas que por años han estado trabajando estos temas. Y bueno, ¿qué ha provocado en otras personas que no trabajaron esto? Es lo que quiero conocer de mis amigos y colegas Sergio y Armando, una vez que tengan el uso de la palabra, que puede ser ahora mismo. Genial, pues entrémosle desde ahí. Yo intentaré ser muy breve y respondiendo o tratando de responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué tanto este libro me sirve, me nutre a mis intereses para estudiar la península coreana o fenómenos, realidades coreanas que se desprenden de ella? Si de pronto no estudio relaciones internacionales, quizás como mi caso, que vengo más desde la antropología, si estoy estudiando temas que tienen que ver con la industria creativa de Corea del Sur, o migraciones a México y América Latina, entender por qué esta guerra inconclusa funciona, digamos, para nutrir mi problema de investigación, mi aproximación a entender esos fenómenos muy particulares quizá del desarrollo de una industria musical, artística. ¿Hay o no esos efectos? Vamos a ver. De entrada quisiera primero agradecer muchísimo al doctor Juan Felipe, Andrea Reyes, a todo el equipo de PUEA y todo el equipo que hace posible que estemos acá escuchándonos. Y particularmente Andrea, para que con su voz y como está manejando la mesa, esto no se vuelva un club de Toby, digamos como puros varones. Y mi primera pregunta es como, ¿será que la guerra solo convoca visiones, intereses y participaciones masculinas, ¿no? Yo creo que no, y el caso se muestra aquí en el libro. Tenemos la participación de 2 mujeres que forman parte del grupo de estudios sobre Eurasia, GESEM, Cintia Cárdenas, que junto a, ya escucharon, la productividad incesante que está plasmada en el libro de Jorge Suárez, en un capítulo conjunto nos hablan sobre las sanciones hacia Corea del Norte, y puntualmente Imelda Ibáñez nos habla sobre esa política diplomática y sobre todo la política exterior rusa, cómo está mirando y cuál es su posición frente al conflicto. Eso me hace pensar mucho también en Svetlana, Premio Nobel de Literatura 2015, ¿no? Ese libro bastante aclamado, La guerra no tiene rostro de mujer, en el cual ella estaba retratando cómo las mujeres habían participado dentro de los pelotones militares durante la Segunda Guerra Mundial. Y acá, si bien es cierto que en los capítulos no encontramos ese enfoque o una lectura de género,
sí es interesante ver las posturas teóricas y aproximaciones que tienen estas autoras para acercarse a entender este conflicto. Hay un filósofo inglés llamado Victor Sidler que ha estado problematizando cómo la teoría occidental filosófica tiene un sesgo de género, y quizás bastante atrevido él diría que la manera en que entendemos al individuo o la individualidad en términos como teóricos, científicos occidentales, tiene una mirada masculina de entender esa particularidad del individuo. Cuando se abren las ciencias sociales, sobre todo a partir de los 60, vemos cómo hay un florecimiento de otras posturas y otras aproximaciones para entender no solamente la individualidad, la agencia de las personas, disgregando hacia cuál es la agencia de las mujeres, y un poquito por ahí reflexionar también cómo se está entendiendo de manera crítica la modernidad. Todo esto lo digo porque creo que en las miradas tanto de Zintli como de Imelda tenemos no solamente una visión de entender a Corea del Norte por un lado, desde esa efectividad o no, ya lo podrán ver en los capítulos que tienen estas sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y por el otro lado de Imelda, un poquito cómo la política exterior rusa tiene una serie de agencias y protagonismos muy particulares, ¿no? Pero desde una revisión quizás de las fuentes secundarias y desde la academia y lo que ha producido la academia rusa, ella encuentra otras miradas interesantes para poner a dialogar lo que hemos venido pensando desde este escenario, digamos, de producción, si se quiere, de estudios coreanos en América Latina. Bueno, este es como un gran preámbulo. Yo quisiera decir que así como llevó 10 años la producción y la publicación de este libro, en esos mismos 10 años se ha ido desarrollando una historia colectiva de la cual formo parte, que es el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. En 2015, justo hace 10 años, formamos esta iniciativa como una apuesta o una alternativa a encontrar discusiones que no encontrábamos en nuestros espacios académicos. Si bien quienes veníamos estudiando en UNAM, y muy particularmente relaciones internacionales, hay una serie de disciplinas, algunos cursos optativos sobre todo que amplían la mirada a entender y comprender Asia. En el caso de la sociología, de la historia, estos eran ausentes. Más aún si uno quisiera hacer su tesis de investigación sobre el tema, como quién me va a dirigir, ¿no? ¿Quién va a ir recomendando, asesorando este trabajo de investigación? Esto era bastante complicado, y el círculo realmente era una idea muy ñoña de decir, bueno, vamos a juntarnos y escucharnos y compartir dudas y preguntas y qué lecturas tienes tú y qué lecturas estás haciendo por acá. Y algo que era base o transversal era que todos habíamos comprado este librito, La Historia Mínima del Colegio de México, ¿no? Historia Mínima de Corea. Era un texto que independientemente de nuestros intereses se volvía como una base referencial hacia dónde entender los distintos fenómenos que estábamos estudiando desde una comprensión histórica del devenir de la península. Pues yo creo, sin temor a equivocarme, que este libro es una continuidad a estos textos básicos, ahora a revisar independientemente de las disciplinas o intereses que estamos teniendo, y porque ya lo decía muy puntual el doctor Juan Felipe, ¿no? Es una guerra inconclusa, hay una división latente, continua, y que pareciera en el escenario que hay mucha incertidumbre de una posible reunificación. Y esto no solamente ha generado dos estados-nación, sino dos sociedades que hoy en día han caminado de manera paralela y tienen sus propias particularidades, sus distinciones, y aún más, diría Patrick Maurus, y lo que hemos venido trabajando en el círculo, hay una tercer Corea que también se desarrolló y se dividió a partir de la Guerra de Corea, allende o afuera de las fronteras. Una tercer Corea que no tiene un territorio, que no tiene un estado-nación, que tiene un asentamiento histórico de existencia incluso desde el reino de Goguryeo en los territorios que hoy comprenden a China, ¿no? Y muy puntualmente en la provincia de Jilin. Aún más, creemos que hay toda una serie de comunidades que han sido forzadas o se han movilizado de manera autónoma a otros escenarios fuera de la península y han tenido, y con eso voy a cerrar mi intervención en unos momentos más, todavía no, con comunidades que han crecido y se han mantenido, digamos, al margen de la península con una identidad, con una cultura coreana, pero que está atravesada fuertemente por los efectos que ha dejado esta guerra en sus maneras de entender su identidad y su pertenencia a eso que se llama Corea. Dicho eso, quisiera preguntarles, ¿ustedes han visto la serie de Netflix 100 años de soledad?
Sí, ¿no? Podemos mover la cabeza. ¿Les gustó? Porque este libro, como ya nos decía Juan Felipe, está dividido en 3 partes, pero tiene una manera de integrarse, yo diría, bastante recursiva, en la que los distintos capítulos dialogan entre sí. No es una obra que suele pasar mucho, en las que cuando hay un coordinador y distintos autores pareciera que es una obra de chile, mole y pozole, ¿no? Como que por aquí va una idea, por acá va una teoría, por acá va una aproximación. Este libro muestra un esfuerzo bastante fuerte que ha puesto Juan Felipe en construir una mirada conjunta, un diálogo y una división no por regiones, por países, por temáticas, sino por aproximaciones críticas a esa guerra inconclusa. Y más que parecer un rayuela, que podríamos decir, lo podemos leer de manera lineal o de atrás para adelante o irnos saltando, hay distintas hojas de ruta, ¿no?, para leer a esta rayuela de Cortázar, creo que se parece más a 100 años de soledad. Y sin spoiler, mi crítica es que con Netflix en la serie perdemos esta manera en que hay una temporalidad cíclica en la que se repiten ciertos episodios, escenarios y personajes en los distintos momentos que va avanzando la novela, ¿no? En Netflix de pronto como que nos la cuentan muy lineal y se pierde esa magia de la temporalidad que tiene que ver con el realismo mágico colombiano. Y algo así ocurre un poquito en estos capítulos, porque cada uno de los autores, ya sea en su escritura singular o a doble pluma, como hay varios artículos conjuntos, están contándonos su propia visión de por qué es muy complicado que haya una reunificación, incluso un acuerdo de paz. Y las respuestas no necesariamente son unificadas. Y a veces se citan o se contradicen o critican a la otra propuesta, y eso es bastante interesante porque algo que nos deja muchísimo este libro después de su revisión es que permite una construcción de una propuesta propia, ¿no? Y creo que es una de las apuestas que tiene este libro, construir una mirada propia de estudios coreanos, porque si pueden hacer, cuando tengan oportunidad de revisar el libro, una lectura a la bibliografía, a diferencia de otros libros donde hay una intensidad de presencias, de referencias a todo lo que se ha escrito y se ha desarrollado en Corea del Sur, puntualmente en Estados Unidos, o si se quiere en otros espacios europeos del norte global, acá tenemos una gran masa crítica citada de pensamiento desarrollado en América Latina. Es decir, ya hay un esfuerzo y una generación que ha ido madurando los estudios coreanos, y desde ahí es que hay una apuesta a entender esta guerra inconclusa no desde una visión de Corea del Sur, no una visión de los distintos actores o estados involucrados, sino una visión latinoamericana y desde nuestros contextos académicos. Y ya me dirán y escucharemos también a Armando, creo que tampoco da una respuesta impositiva, es decir, así se tiene que entender esta continua división, y sobre todo así se debe de entender quizás por qué no hay un posible acuerdo de paz en un futuro próximo, ¿no? Creo que lo deja a que tengamos también una visión propositiva desde nuestros, insisto, ¿no?, acercamientos, aproximaciones a entender y dialogar un poquito con este conflicto y los devenires que tiene con nuestros intereses de investigación. Y ahora sí voy a ir cerrando con… ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? Genial. Hay una autora que es bastante difícil de catalogar, que se llama Yu Miri, no sé si la conocerán. ¿Sí? Genial. Ayer estuvo por acá, cierto. Será literatura japonesa, literatura coreana, literatura de la diáspora. Es bastante complicado cuando uno trata de decir en qué parte de la gran librería donde vamos a poner su obra publicada la vamos a colocar. Ella nació, creció y se desarrolló en Japón, digamos, su identidad está ligada directamente al archipiélago, pero su nacionalidad es surcoreana. Más allá de eso, ella forma parte de un desplazamiento no necesariamente acertado o, digamos, un desplazamiento forzado directamente relacionado con la guerra de Corea. En una de sus grandes novelas que se llama El final de agosto, cuenta un poquito cómo su abuelo tuvo que salir de un pequeño poblado de Miryang por estos grandes conflictos internos que había, y sobre todo la cacería de aquellos que no necesariamente militaran, digamos, con ideas o partidos comunistas dentro de Corea del Sur, simplemente manifestaran cierta simpatía con una serie de acciones o comentarios, ¿no?
Esto hizo que se movilizaran, digamos, a Japón y ella creció allá, pero creció, digamos, con toda una complicación y toda una condición que se ha creado en Japón, que son los Ainichi, es decir, estos coreanos que han sido distintas generaciones que han crecido dentro de Japón, pero que no se reconocen como ciudadanos. Y entonces, desde ahí, Yumiri ha estado escribiendo desde el no pertenecer ni a Japón ni a Corea del Sur necesariamente, y ella tiene una frase muy brutal que dice: cuando empiezan las guerras o continúan, lo primero que se caen son los puentes, y las identidades puentes, quizás como la mía, son las primeras en ser olvidadas, omitidas, aún más quizás violentadas. Y la guerra de Corea tiene efectos en este tipo de vidas, de comunidades y sobre todo también de voces. Esta novela y muchas más, podríamos hablar de otras autoras, tratan de enunciar cómo la guerra de Corea tiene efectos constantes y plausibles en su vida cotidiana, aún 70 años después, ¿no? Entonces, esta invitación es ir pensando cómo esta guerra tiene efectos muy concretos, no solamente en la conformación de dos estados-nación, de estas 6 bandas de negociaciones, todos los países o estados involucrados, sino que hay vidas muy concretas en las cuales quizás también se ha generado otra realidad coreana, producto de la guerra, y esa es la apuesta de pensar una tercera Corea. A mí me ha dado mucho para pensar y reflexionar el tema que trabajo, la lectura de este libro, y por el cual pues, les recomiendo muchísimo pues, le den una lectura y la vuelvan parte de estos textos ahora clásicos para hacer estudios coreanos en México. Muchas gracias Sergio. Y pues sí, de hecho, retomando un poco lo que han hablado tanto Sergio como el profesor Juan Felipe López Aymes, de hecho hay una parte en el libro en donde dice que otro título posible para el libro sería Pasado y presente de la guerra de Corea, ¿no? Justamente haciendo alusión a que el conflicto continúa y también tratando de ver cuáles son las implicaciones o cómo se inserta pues, en nuestro contexto actual, ¿no? Y también algo que me pareció muy interesante, y en palabras del libro, es tratar de mostrar una visión no occidental, ¿no? Es decir, construida desde América Latina, porque precisamente, como les mencioné hace rato, pues es uno de los conflictos menos estudiados, y los análisis que se habían hecho al respecto, pues generalmente venían desde Estados Unidos y están editados en inglés, ¿no? Entonces, pues sí es digamos, una gran aportación que han trabajado los dos coordinadores junto con el grupo de estudios para tener un material hecho desde aquí y repensarlo desde acá, ¿no? Entonces, con esto le doy la palabra, por favor, a Armando Azúa. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, siempre ser el tercero en la mesa implica un reto, porque lo que uno prepara, de repente hay que modificarlo sobre la marcha, ¿no? Y justo yo, cuando hacía mis notas, iba a empezar con lo que me ganó Andrea. O sea, Andrea, cuando habló en su primer momento, habló de esta primera frase del texto que escribe José Luis León en la introducción, esto de que no ha habido, en la historia de la humanidad, no ha habido un solo día sin guerra. Y esto es muy cierto, pero digo, ya me lo ganó, entonces hay que improvisarle aquí un poco. Entonces, bueno, voy a empezar más bien por lo último que yo había marcado y que en buena medida responde a lo que Juan Felipe nos preguntaba a Sergio y a mí, ¿no? O sea, ¿cómo contribuye o qué hace este libro para los estudios coreanos en México y en América Latina? Yo creo, y también recordando lo que decía Sergio, cómo hace algunos años un grupo de jóvenes al que él pertenece, el Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, se reunían en torno a la historia mínima de Corea, y yo recuerdo, bueno, yo no estaba con ellos, pero yo empezaba a dar clases también sobre Asia y era lo único que había hace unos años. Entonces, respondiendo un poco a Juan Felipe, ¿qué demuestra este libro? Yo creo que más que aportar, claro que sí está aportando, claro, pero más que nada es una muestra de lo que ya podemos hablar como una Academia Mexicana de Coreanología ya consolidada. Hoy en día, si yo doy una clase sobre historia de Corea, que es lo que yo hago, o como lo podrá dar alguien que dé una materia sobre política exterior o sobre política nacional de Corea, hoy puede disponer de una muy amplia bibliografía. No sé si muy amplia, pero ya considerable. Sí, ya es considerable.
Entonces, ¿yo qué le diría a Juan Felipe respondiendo a esa pregunta ¿qué representa este libro? Representa que ya hay una academia mexicana de coreanología más o menos bien establecida, con una base, y además algo que este libro demuestra es que en él están presentes las 3 generaciones de estudiosos de Corea, porque claro, está coordinando Alfredo, que además escribe un epílogo muy interesante y además yo diría muy emotivo también. Está Juan Felipe, que ya no es de los jóvenes, ya es de los intermedios, y además me sumo yo a esa generación porque vamos ahí entre los intermedios, pero también están los jóvenes. Y aclaro, estos jóvenes, ¿sí? ¿Sí? No, digo, yo soy igual que él, o sea que no es nada. Están los jóvenes, ¿sí? Bueno, que es Sergio, aunque bueno, Sergio no está aquí, pero bueno, aquí está Jorge, ya se me perdió por dónde está Jorge, pero por ahí está Jorge, que participa muy ampliamente en el libro, Eduardo, Sintli, o sea, hay varios que están en esta generación de jóvenes, pero yo también les diría a ustedes, y alguna vez se lo dije a Sergio, es que ya tampoco son los más jóvenes, ya hay más jóvenes que ellos, ¿no? O sea, dice, va a decir Juan Felipe, para eso lo traje, para que no se hiciera sentir viejos, no. Pero creo que este libro sí demuestra esto, ¿no? O sea, ya hay un continuo de investigadores que han estado trabajando el tema de Corea y que han ido haciendo escuela. Esto me parece clave, o sea, en este libro que coordina Juan Felipe, en otros libros que él también coordina y que seguirán saliendo en los próximos meses y años, ¿sí? Y además, y otros libros que también, bueno, hay que echarle sus flores a quien nos invita. El PUEA también ha tenido un papel importante en esto, como otras instituciones también del país y de América Latina. Es decir, ya hay una academia mexicana y latinoamericana, porque además esto es muy interesante, se dialoga mucho con los pares de otros países de América Latina. Para entrar ya ahora sí en materia del libro, recuerdo hace unos meses que me encontré con Juan Felipe a la salida de un elevador en Lima, que los dos nos dirigíamos a desayunar en el hotel, y Juan Felipe me decía, muy orgulloso, me decía, está saliendo o está por salir, no me acuerdo exactamente qué, dice, un libro del que verdaderamente estoy orgulloso. Se refería a este libro, ¿sí? Y me dijo en este trayecto en el elevador y en lo que desayunábamos después, dice, es uno de los libros de los que más orgulloso estoy. Lo veía yo realmente muy emocionado. Yo he visto otros trabajos, he leído otros trabajos de él, y cuando un autor se siente satisfecho, contento con un trabajo, eso dice, este libro hay que leerlo, ¿sí? Entonces yo les diría a todos ustedes, y además que lo compartan, veo que se está grabando, no sé si alguien lo va a ver después, lean el libro, vale la pena, es un muy buen libro, y si el autor está orgulloso de él, pues qué mejor referencia, ¿no? Nadie más que un papá conoce a sus hijos, entonces él nos está hablando muy bien de este hijo que tiene, que se llama 70 años de la guerra de Corea, ¿sí? El armisticio y las complejidades geopolíticas de un conflicto inconcluso. Entonces, bueno, eso sería lo primero que yo quisiera recordar de este texto. Hay varias cosas que me llaman la atención y otras cosas que haré unas críticas, bueno, para eso se me llamó, pero las críticas, creo que las críticas son plenamente justificadas y tienen además una respuesta clara. Obviamente el conflicto vale la pena estudiarlo. Es una guerra, la guerra de Corea es una guerra terrible, ¿sí? 3 millones de muertos, 85% del territorio, de los edificios de la infraestructura coreana destruida, en una guerra que incluso lo tratan en algún momento, ni siquiera a veces se puede llamar guerra, porque caen aquí las complejidades legalistas, ¿no? Es una guerra civil, una guerra internacional, y por ahí también Juan Felipe nos habla un poquito de esto en la introducción. Además, otro tema muy importante de este libro que creo que dejan en claro es que es una guerra, yo diría, es una guerra articuladora de la contemporaneidad global. No usan esta palabra, pero me da a entender, esto es lo que me dan a entender. Es una guerra
que es el primer conflicto armado de la Guerra Fría, pero que sigue siendo la primera guerra, y no porque empezara, sino porque es un continuo de la primera guerra de la posguerra fría, lo que en algún momento se llamó el nuevo orden internacional, y podría decir que es una guerra que puede ser también llamada la primera guerra de la cosa que tengamos ahora que nadie sabe cómo se llama, ¿no? Entonces, vean, ya es un conflicto que ha trascendido a 3 periodos históricos importantes. Y por eso creo que ya cuando vemos que un conflicto se prolonga tanto tiempo, también por ahí hacen unas comparaciones muy interesantes. Aquí no me acuerdo si fue Juan Felipe o si fue José Luis León, no me acuerdo quién lo pone, pero que duró, ya lleva más tiempo que el PRI, ya tiene... Sí, Juan Felipe, sí. Que lleva más tiempo que el PRI, pues sí, o sea, es un conflicto que nadie puede entender por qué sigue, y sin embargo, ahí está, y no hay visos de que esto vaya a parar. También yo recuerdo con un falso optimismo de mi parte hace unos años, cuando veíamos en la tele, hace poquitos años, en la primera administración de Trump, cuando veíamos a Kim Jong-un cruzar la frontera y darse la mano con Moon Jae-in, etcétera. Yo también estaba haciendo mis planes, no, el próximo año voy a tomar el tren para ir a Pyongyang. Pues sí, o sea, el próximo viaje, pues a ver cuándo será, ¿no? Entonces, sí, o sea, pensábamos que esto podría, yo creo que ninguno, por lo menos de los que estamos en estudios coreanos, nadie era tan optimista como para pensar en una reunificación, pero sí éramos optimistas en el sentido de pensar en un intercambio, en un diálogo, en una posibilidad de acercamiento. Y pues bueno, ya vimos que no es cierto, y después se puso peor la cosa, y ahorita pues no sabemos ni para dónde va. La verdad es que es difícil saber. Y esto es importante porque justamente se explica el por qué no se puede resolver un conflicto, entre otras muchas causas, por algo que insinúan, y ahí sí lo dice Juan Felipe, dice, no profundizamos en este tema porque ya lo ha trabajado Alfredo Romero en otros textos, y lo cual es perfectamente válido, en el tema de que la división de Corea no es solamente resultado de la Guerra Fría. O sea, ciertamente la Guerra Fría es un catalizador, eso no lo podemos negar, pero aquí hay un tema que viene mucho más atrás. Y aquí otra vez hablando de libros que coordina Juan Felipe, creo que no sé cuándo saldrá de los términos este año. Bueno, ahí yo también escribí algunas cositas al respecto, ¿no? De ideologías que ya vienen desde antes de la propia guerra de Corea, incluso desde antes de la ocupación japonesa. O sea, lo dice muy bien. No vamos a profundizar porque esto ya se ha trabajado, o es momento de otro, es para otro libro, pero es cierto, o sea, hay que dejarlo claro. La división no depende solamente de la Guerra Fría. El origen está en la preguerra fría. También, bueno, creo que es un acierto tomar a las dos Coreas como agentes principales del conflicto. Y esto me parece que queda muy claro en la segunda parte del libro. Y no solamente como meros fichitas meros peones de ajedrez que se mueven al son que les tocan las superpotencias, ¿no? O sea, esta segunda parte nos deja claro, estas dos potencias tienen un programa, tienen objetivos, tienen ideas que han llevado, número uno, a que estalle la guerra, y dos, a que la guerra no pueda concluir de manera formal. Esto creo que es fundamental, ¿no? Creo que cuando yo, hace muchos años, ahí sí, muchos años, cuando yo era estudiante de Relaciones Internacionales, se tendía a simplificar en extremo todos los conflictos regionales, la guerra de Corea, la división de Alemania, las guerras en América Central, y todo era culpa de las dos superpotencias. Pues bueno, sí, las dos superpotencias tienen mucho que ver, pero los actores locales favorecen que las superpotencias entren y participen en este juego, ¿no? Entonces creo que ese es un gran acierto de este texto, de darle su justo lugar a cada uno de los actores involucrados. Repito, esta segunda parte y tercera parte
nos lo dejan clarísimo, ¿no? En la segunda parte, ahorita regresaré un poco a hablar de la primera, pero en la segunda parte con los textos de Eduardo Tadeo y de Jorge Suárez, pues bueno, hacemos como que una zambullida en la política, en la política de Corea del Norte y de Corea del Sur. Y en la tercera parte, bueno, ya viendo las grandes potencias involucradas. China también lo maneja, que lo maneja Eduardo Zilli, Japón con Rubén Casillas y Guillermo Olvera, y Rusia con Imelda Ibáñez. Me faltó, y aquí dentro de las pocas críticas que sí yo podría hacer, me faltó un poco un capítulo sobre Estados Unidos, no sé si así estaba planeado, pero creo que un capítulo de Estados Unidos podría haber venido bien, y ya siendo muy quisquilloso de mi parte, diría, ¿y por qué no un capítulo de América Latina, no? Sobre todo cuando se ha dicho en algún otro punto el número enorme de mexicanos que participaron en la Guerra de Corea bajo la bandera del ejército de los Estados Unidos, y también la participación del contingente colombiano, que, bueno, es simbólico, pero hace unos años, el año pasado, en Bogotá hablaba con un veterano de la Guerra de Corea, y hace unos años había platicado con un veterano mexicano de la Segunda Guerra Mundial, y me sorprendió, los dos hablaban el mismo idioma, y un idioma de pasión, de emoción, de recordar. Entonces creo que un capítulo de América Latina y la Guerra de Corea, y de la Guerra de Corea y América Latina, y el enfrentamiento entre las Coreas posteriores, ¿no? Porque también el juego de Corea del Norte en Cuba, también el entrenamiento de algunos grupos guerrilleros en Corea del Norte, etcétera, me parece que podría dar para mucho. Y bueno, como ya dije, el epílogo de Alfredo Romero es fabuloso. También en la primera parte, como este planteamiento del armisticio, etcétera, me pareció muy, muy interesante. También yo aquí, haciendo una pequeña crítica, yo cambiaría un poquito el orden de los capítulos, ¿no? Yo juntaría el de Stephen Hugh Lee con el de Alfonso Camarena, pondría primero el de Alfredo, luego estos dos, y luego ya el de Juan Felipe y el de Sintli y Jorge, los pondría después, simplemente porque me parece que el de Stephen Hugh Lee y el de Alfonso Camarena tratan el tema nuclear, y creo que juntos hubieran, digo, no que queden mal, por supuesto, pero para darle un poquito más, abordar este tema de lo nuclear, que son incluso Juan Felipe hace mucho énfasis de que el capítulo de Alfonso Aragón es muy bueno, y coincido, es muy bueno, muy bueno. Bueno, ya ahora sí para terminar, porque ya se me va el tiempo, diría que obviamente este libro, como todo libro que trabaja un conflicto ubicado en la historia, nunca es un libro cerrado. El libro debe de tener una segunda parte, no sé cuándo, porque hay que incorporar nuevas cosas que están cambiando, ¿no? Por ejemplo, me parece que se empieza a vislumbrar ya, porque claro, hay que tomar en cuenta los tiempos de escritura, de revisión, de publicación, de edición y todo esto. Lo de Ucrania sí se menciona en varias partes, pero obviamente hay más cosas de la guerra de Ucrania, y como, por ejemplo, creo que no parece nunca mencionado nunca aparece los soldados norcoreanos en Ucrania. Eso sería interesantísimo también hablar del tema, ¿no? Claro, Trump, pero claro, ellos no lo sabían cuando se escribió el libro. O sea, no es una carencia del libro, es un evento nuevo que nos habla de que habrá que seguir. Y bueno, y básicamente eso sería lo que yo encuentro. Insisto, si el papá del niño dice que este niño es un genio, es porque el niño es un genio. El libro es un genio, es un muy, muy buen libro. Nos habla de una academia mexicana de coreanología muy bien consolidada, muy bien representada en este texto, y además un texto coordinado por, diría, dos de los pilares, y no lo digo porque esté aquí, por dos de los pilares de los estudios coreanos en México, como es Juan Felipe López Aimes y Alfredo Romero, que pues no está aquí, pero todos los que estamos en este campo lo conocemos y lo apreciamos tanto. Muchas gracias, Juan Felipe, por regalarnos este libro. Muchas gracias. Nos da tiempo de una pregunta rapidísima.
dos dinámicas. Bueno, la primera es si alguien del público tiene una pregunta y la otra es que vamos a regalar este libro, entonces no sé si ustedes tengan una pregunta para el público y decidan quién se lo lleva, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera algún comentario? ¿Cuántos años tiene Juan Felipe? Sí, adelante. Sí, ahí depende cómo definas éxito en este sentido. El armisticio, aunque lleve 70 años y sea una anomalía histórica, ha sido exitoso en mantener el status quo. Es decir, no ha habido una nueva guerra desde entonces, o sea, digamos un conflicto armado no se ha renovado y pues las diferentes potencias ya se acomodaron a ese orden. Por lo tanto, es difícil cambiarlo. Y no es solamente cambiar el armisticio por un acuerdo de paz. Así que es exitoso en cuanto ha resultado en un punto de equilibrio conveniente para todos, porque una península dividida conviene a China, conviene a Japón, conviene a Rusia, posiblemente convenga a Estados Unidos. Para cómo están las cosas, Corea del Norte y Corea del Sur son tan diferentes que unirse sería más problema que estar separados. Entonces, es probable que se pueda ver de esa manera, y tienes razón. Pero digo, habría que definir pues, qué es éxito. Pero sí, éxito es que exista la paz o que no haya un conflicto armado nuevamente, ha sido exitoso en ese sentido. El costo de mantenerlo sí es bastante alto. Y el costo social de familias separadas también es muy alto, ¿no? Entonces, pensando políticamente está bien, pensándolo de otros ángulos no está bien y no ha sido exitoso. Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para el público para decidir? Sí, adelante. La hemos pensado y quizás es muy sencilla o no sabemos, veremos. La idea es levantando la mano para que podamos saber quién lo dijo, ¿va? Entonces, la pregunta es, ¿en qué año se firmó el armisticio? Listo, bien. Exacto. Bueno, pues sin más les agradecemos, les pedimos que si quieren abordar a los autores, ya sea allá afuera, porque va a iniciar muy pronto la siguiente presentación. Y muchas gracias, los invitamos a adquirir el libro o a descargarlo de forma gratuita con el código QR.